Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy veremos el tema de fisiología de la visión o fisiología del sistema visual. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado cómo es que el cerebro convierte la luz que observamos en imágenes para las cuales posteriormente ya sea que tengamos una reacción o una respuesta? O que cómo es que vemos los colores de manera diferente durante el día, durante cuando hay más luz y cuando está más oscuro o en la noche. Ok, continuemos. Primero me gustaría iniciar recordando un poco de la anatomía y la ubicación del ojo. Sabemos que el ojo es un órgano que se encuentra dentro de la cavidad orbitaria, la cual está formada por diferentes huesos que lo protegen, ya sea el etmoides, el esfenoides, el maxilar, el lagrimal, el frontal, en sus diferentes porciones, y cuenta con 6 músculos extraoculares: el recto superior, recto inferior, recto lateral y recto medial, y los músculos oblicuos. Ahora, recordando igual un poco de la anatomía como tal del ojo, vamos a tener una capa externa que va a ser de la conjuntiva. Aquí está en la imagen. Y esta va a tener 2 características: va a ser fibrosa y resistente, y anteriormente se va a conectar con la córnea. Ahora, la capa media va a ser la de la coroides, es esta rojita que vemos aquí en medio. Va a estar posterior y se va a continuar con el iris anteriormente. Bueno, ya recordando que el iris está formado por el músculo ciliar y el músculo radial del iris. Aquí no está señalado, pero están ahí. Y finalmente la capa interna, que va a ser una capa neural. Esta va a tener un punto que se va a llamar acá está señalado, disco óptico o papila óptica, donde va a ser la región donde sale el nervio óptico. Y una mácula, que va a ser la región densa de la retina, ¿ok? Aquí va a estar el humor vítreo, que es posterior, y el humor acuoso, anteriormente. Estas rayitas es donde se encuentra el humor acuoso. Ahora, para continuar con el tema es necesario retomar parte de los principios básicos de la óptica. Dentro de estos se va a encontrar el tema de refracción. Y para entender esto, recordemos que los fotones son son moléculas que actúan como partículas y como ondas. Y estos van a ser los, digamos que paquetes de fotones, van a hacer finalmente los rayos luminosos. ¿Ok? Ahora, la refracción va a ser el ángulo de desviación que tiene la luz al chocar con una superficie en ángulo. Nosotros enviamos rayos de luz hacia una superficie que tenga un ángulo, ahorita vemos cuál es, y va a generar un ángulo de desviación de la luz, ¿ok? Bueno, pues ahora debemos conocer cuáles son los tipos de lentes. Existen 2 tipos de lentes, que son los convexos y los cóncavos. Los convexos van a hacer que los rayos de luz converjan hacia un punto, que se unan hacia un punto. Esto se llama convergencia. Y los cóncavos van a hacer que se dispersen los rayos de luz, generando divergencia. Una forma que estaba buscando para que ustedes lo pudieran enlazar y no se confundieran entre cuáles generan qué efecto, es que los lentes convexos van a generar convergencia. Y aquí está la relación, que son las primeras 5 letras en ambas palabras.
Entonces no podría ser que los cóncavos formen convergencia. ¿Sí me explico? Ahora, entendiendo que lo estamos aplicando hacia el ojo, los convexos, ya que convergen hacia un punto, este punto al que van a llegar va a ser la retina. Entonces se le va a llamar punto focal. Y la distancia que hay entre el lente y el punto focal, que es estos cuadrados que les traté de dibujar, esta distancia, se va a llamar distancia focal. Ahora, para hablar sobre la óptica del ojo, debemos de saber que existen 4 superficies de refracción en o sea, 4 superficies que van a generar un ángulo que va a desviar la luz al chocar en cada una de estas, ¿ok? Una va a ser la distancia que hay todas son distancias, la distancia que hay entre el aire y la cara anterior de la córnea. La segunda va a ser la distancia que hay entre la cara posterior de la córnea y el humor acuoso. La tercera va a ser la distancia que hay entre el humor acuoso y la cara anterior del cristalino. Este es el cristalino. Y la cuarta va a ser la distancia que hay entre la cara posterior del cristalino y el humor vítreo. Ahora, específicamente de la córnea, esta va a tener 40 dioptrías y el cristalino va a tener 19. A veces se redondea a 20, pero tiene 19. Entonces, estas lentes ambas van a ser convexas, ya que van a formar convergencia, y en conjunto, sumando 40 y 19, van a formar 59 dioptrías, ¿ok? De los dos, el único que va a cambiar sus formas va a ser el cristalino. Esto debido a que tiene el ligamento suspensorio que está insertado en el músculo ciliar, lo que le va a permitir abombarse o alargarse dependiendo de si se relaja o se tensa el músculo, de acuerdo de cómo queramos enfocar. Más adelante se los voy a explicar. Y pues ya, va a poder formar el reflejo de acomodación, ¿ok? O va a poder conseguirlo. Ahora, pues, ¿qué es el reflejo de acomodación? Esto va a ser un reflejo que se va a generar cuando enfocamos a un objeto cercano o a algo que se está acercando, ya sea que en esta imagen supongamos que estamos en un paisaje o en un lugar donde estamos viendo algo lejano y después queremos enfocar hacia algo cercano. Este esfuerzo que va a hacer el ojo en enfocar desde este punto hacia este punto se le llama reflejo de acomodación. Esto va a ser, bueno, está dado por 3 características. Una, que los haces de luz entren lineal y de forma paralela. 2, por el enfoque dado propiamente por el ojo. Y esto va a hacer que los haces de luz, los rayos de luz, cambien a una forma angular diferente, lo que va a permitir que se pueda enfocar hacia el siguiente objeto, el objeto que está más cercano. Ahora, este reflejo va a estar dado por el músculo ciliar, el cual está inervado por el nervio craneal número 3, el oculomotor, y va a tener una inervación parasimpática. Este músculo puede estar en dos estados, relajado o contraído. Ahora, primero, para el estado relajado, se va a dar cuando se expande el cristalino, o más bien va a generar que se expanda el cristalino. Esto va a darse porque tenemos aquí el cristalino y en los extremos va a estar
el músculo ciliar y los ligamentos suspensorios. Entonces, una vez que se relaja el músculo, va a formar o generar tensión, pero en los ligamentos. Entonces, estos ligamentos, al pues generar esta tensión, va a hacer que se abra el cristalino. Estos se contraen, digamos, no es que se contraigan como tal, pero la tensión que generan los ligamentos va a hacer que se estire el cristalino. Esto va a hacer que disminuya la curvatura, va a hacer que disminuya el poder dióptrico y esto va a generar un menor ángulo de desviación, lo que va a tener como consecuencia que se genere la visión lejana. A diferencia de cuando el músculo se contrae, aquí vamos a tener al cristalino abombadito, que va a ser, les dibujo el músculo más grande para simular que está contraído y las fibras están relajadas, o sea, tienen menos tensión. Entonces, esto va a hacer que cuando el músculo se contraiga, se abombe el cristalino, se haga más gordito, debido a que los ligamentos suspensorios se relajan, ¿sí? Si este se tensa, estos se relajan y entonces el cristalino se abomba. Entonces, cuando el músculo ciliar va a estar contraído, hay menos tensión, pero de los ligamentos suspensorios va a aumentar la curvatura del cristalino, va a aumentar el poder dióptrico y va a aumentar el ángulo de desviación de la luz. Esto va a concluir en que obtengamos una visión cercana, ¿ok? Entonces, cuando estamos enfocando hacia un objeto cercano, este es porque el reflejo de acomodación está funcionando, está trabajando. Ahora, respecto a los errores en la refracción, estos van a ser principalmente 4. Hipermetropía se va a dar por 2 características principalmente. Una puede ser que el globo ocular sea muy pequeño o muy corto, y la segunda es que sea por un sistema de lentes débil. Esto va a permitir que se puedan enfocar los objetos que están lejos, pero no los objetos cercanos. Entonces, en esta imagen, esta parte es el cristalino, este es el punto focal y esta es la retina. Lo mismo en esta. Entonces, supongamos que hacia acá está el ojo y hacia acá estamos mirando, ¿no? Entonces, llega la luz, llegan los haces de luz, llegan hasta el cristalino. Estos tienen suponiendo que en esta situación es un globo ocular corto, si los haces de luz y los lentes están funcionando de manera correcta, van a terminar mandando el punto focal posterior o por detrás de la retina. Esto va a permitir que no se puedan enfocar adecuadamente los objetos cercanos, porque los haces de luz no están llegando a donde deberían. El punto focal debería de ser aquí. A diferencia de la miopía, que esta va a estar dada por o un globo ocular demasiado largo o un sistema de lentes fuerte. Con sistema de lentes fuerte, quiero decir que si el globo ocular está del tamaño, supongamos que está del tamaño correcto, si los haces de luz llegan igual de manera correcta y llegan hasta el cristalino, si esto es demasiado fuerte, va a generar que el punto focal se proyecte de manera anterior o antes de llegar a la retina.
¿ok? Lo que va a generar que en la miopía no se puedan enfocar los objetos alejados, pero sí los objetos cercanos o cuando ya están cerca, ¿ok? A diferencia de el astigmatismo, este en realidad va a ser un error debido a una alteración de la curvatura del ojo como tal. Entonces el ojo tendrá una curvatura diferente, lo que pues el ojo, al tratar de realizar el reflejo de acomodación, no va a funcionar porque el cristalino se va a poder contraer y estirar y todo, pero esta contracción muscular va a modificar también la curvatura del ojo, lo que no va a ser útil para esta enfermedad, ¿sí? Y aquí otra manera de la que creo que les puede ayudar para diferenciar entre si la hipermetropía o la miopía ven de lejos o de cerca. La hipermetropía, que es la palabra larga, va a permitir que las personas vean los objetos alejados. A diferencia de la miopía, que es la palabra corta, entonces tienen que estar los objetos cercanos para que se puedan ver, ¿sí? Entonces, la miopía permite que se puedan ver los objetos cercanos, es la palabra corta, y la palabra que está más larga va a permitir que se puedan observar los objetos alejados, pero los cercanos no. Y bueno, para poder corregir estos errores, se van a utilizar unos lentes. En la hipermetropía vamos a necesitar lentes convexos, lentes que generen una convergencia para que el punto focal llegue a la retina, sea antes. Y para la miopía se van a necesitar unos lentes cóncavos que permitan que el punto focal se extienda, ¿sí? Y pues la clínica que está relacionada con esto es que ya cuando vayan o conozcan un poquito más, no sé si han visto las cartillas de Snellen. Hay esta que es con letras, es para adultos, para personas que conocen el abecedario, y esta que usualmente se utiliza para las infancias o para personas que no conocen del abecedario y no pueden, o sea, a lo mejor sí pueden ver, pero no saben que esta es la letra E, ¿no? Entonces, estas se ponen a una distancia específica y ya es dependiendo de hasta qué fila de letras lleguen, es como se mide qué tan lejos pueden ver, ¿sí? Y el último error es la presbicia, pero esta va a ser una patología que se va a dar debido a que se deshidrata el cristalino. No es tanto como un error en la refracción por el globo ocular o los lentes, sino va a ser porque el cristalino se deshidrata, generalmente pues con la edad pasa esto, y esto va a generar que aumente la rigidez del propio cristalino, por lo que va a impedir que se pueda contraer o, sí, pues estirar o abombar de acuerdo a lo que está haciendo el músculo. Entonces, si está más rígido, ya no va a poder realizar correctamente el reflejo de acomodación, va a disminuir la capacidad de la curvatura y esto va a hacer que disminuya el poder dióptrico. Entonces, se va a presentar como no poder enfocar objetos cercanos, pero tampoco tan lejanos, ¿no? Y se va a tratar con el uso de lentes bifocales. Ahora, continuamos con la retina, la cual es la porción del ojo que es sensible a la luz y contiene los conos y los bastones. Es importante recordar que los conos y los bastones no son como tal neuronas, sino son fibras celulares especializadas. Y su estructura general de estos es que van a tener 4 zonas. Una que es el segmento externo y en este segmento, en los bastones, va a estar el pigmento fotosensible, que es la rodopsina. Va a estar luego el segmento interno,
que es donde se van a localizar los organelos de los conos y de los bastones. Y pues de los principales, más bien de los más importantes, creo que están las mitocondrias. Continuamos después con el núcleo y finalmente es la terminal sináptica. Ahora, los conos van a permitir la visión fotópica y los bastones la visión escotópica. Los conos van a tener un umbral sensitivo aumentado. Esto es que van a poder responder de manera más rápida o más eficiente hacia la luz, por lo que se van a distinguir porque son los fotorreceptores de la luz diurna, o de cuando hay luz, o de cuando hay luz. Y van a tener campos receptores pequeños para poder concentrarla. Su pigmento fotosensible va a ser la iodopsina y van a trabajar con el glutamato, al igual que los bastones. Van a ser de adaptación rápida y pues los conos son para los colores porque es cuando hay luz. Igual una manera fácil de recordarlo es que C de conos es C de colores. Ahora, para los bastones van a tener un umbral sensitivo disminuido y su tamaño va a ser de 2 a 5 micrómetros. Aquí no son milímetros. Lo mismo con los conos. Va a ser de 5 a 8 micrómetros, no milímetros. Van a trabajar cuando hay poca luz o cuando no hay mucha luz. Va a ser para la visión nocturna o para cuando hay luz tenue. Y sus campos receptores van a ser grandes para poder captar la luz. Su pigmento fotosensible, como ya les había mencionado acá arriba, va a ser la rodopsina y, al igual que los conos, va a trabajar con el glutamato. Van a ser de adaptación lenta y van a ser para blanco y negro. Entonces B de bastones es B de blanco y negro. Ahora, continuando con las capas de la retina, estas van a ser 10. La primera va a ser el epitelio pigmentario, donde van a estar las células PIC, que van a contener la melanina, la cual va a absorber la luz y esto va a permitir que, la contenga. Entonces va a evitar que haya una dispersión de los haces. Esto también va a ser lugar de reservorio de la vitamina A, y esta capa no va a existir en personas con albinismo. La siguiente capa es de fotorreceptores, que está en el segmento externo. La tercera capa es la membrana limitante externa con las células de Müller, donde se va a unir el fotorreceptor. La siguiente capa es la capa nuclear externa, donde están los núcleos de las neuronas. Y la siguiente es la capa plexiforme externa, donde se va a realizar la sinapsis del fotorreceptor de las células interneuronas, ¿ok? La siguiente es la capa nuclear interna, donde van a encontrarse los somas de las interneuronas bipolares, horizontales y amacrinas. Este OR es de horizontales. La capa número 7 es la plexiforme interna, donde va a haber sinapsis entre las interneuronas horizontales y amacrinas. La capa número 8 es de células ganglionares, donde se van a encontrar los somas neuronales. La 9 es la que está formada por el nervio óptico. Y la capa número 10 va a ser la membrana limitante interna. Y ya posteriormente, esta es la más cercana al humor vítreo. Ahora, de la retina, bueno, aquí les puse una imagen para que lo puedan visualizar y entender un poquito mejor. Este es una imagen de un fondo de ojo, que es lo que se realiza para poder observar pues la retina y los vasitos dentro del ojo y todo eso. Entonces, va a estar formada por un disco óptico o papila óptica, que es de donde surgen el nervio, las arterias y las venas. Y a un lado siempre va a estar esta zona
donde se va a encontrar la mácula, que es la zona de máxima agudeza visual, pero dentro de esta se va a encontrar la fóvea, que es el puntito. Y esta va a tener aún más agudeza visual debido a que las capas de la retina, si vieron, son 10, digamos que están así, pero dentro de la fóvea se desvían. Entonces hay menos capas. Digamos que esto de aquí es la fóvea, ¿ok? Va a tener un mayor número de fotorreceptores y pues van a estar los conos principalmente. Ahora, la luz va a tener dos cualidades medidas que nos van a importar. El brillo, que es la intensidad, qué tanta luz hay, y las longitudes de onda. Esto un poquito se los explicaré más adelante. Para entender cómo es que llega la luz y cómo es que es procesada la luz y la información que tienen nuestros ojos hacia el cerebro, debemos de entender la transducción de la señal. Ok, esto inicia con la rodopsina. La rodopsina va a ser una proteína compuesta por la escotopsina, que es una proteína acoplada a proteína G, y el retinal. Este va a ser un aldehído de la vitamina A y también se le llama 11-cis retinal. Su parte cis es la que le va a permitir unirse a la escotopsina. Ahora, existe la rodopsina. Ok. Y una vez que entran los haces de luz y están en contacto con la rodopsina, esta se convierte en all-trans-rodopsina o todo-trans-rodopsina. Esta, al unirse con una vez que se forma la todo-trans-rodopsina, se va a empezar a degradar y van a formar una combinación parcialmente disociada. Esto porque, como les dije, la parte cis del retinal es la que le permite unirse a la escotopsina, pero como ya no hay parte cis, sino ya es parte all, esto va a hacer que se empiecen a disociar. Entonces se va al estarse convirtiendo en todo, se va a empezar a disociar de la escotopsina. Por eso ya no se las puse como negro, sino ya hay menos escotopsina. Se las puse en gris. Y esto va a permitir que se convierta en vatorrodopsina. El hecho de que haya que el cis se convierta a todo y que se empiecen a disociar, va a formar la vatorrodopsina. Esta vatorrodopsina, posteriormente, continuando con esta disociación, se va a convertir en lumirrodopsina. La lumirrodopsina va a pasar a ser metarrodopsina 1 y esta finalmente se va a convertir a metorrodopsina 2, la cual es la rodopsina activa o la que va a estimular los cambios eléctricos en los bastones. Bueno, y antes de que se me olvide, el pigmento que va a ser sensible a la luz es la rodopsina, ¿ok? Para que no lo olviden. Y la diferencia entre la forma cis y la forma all es que en realidad van a tener la misma forma química, pero van a tener diferente forma física. Entonces, eso es lo que les va a permitir empezar a convertirse en las siguientes moléculas, ¿ok? Ahora, una vez que tenemos la metorrodopsina 2, que como les dije, es la rodopsina activa, bueno, así también se le conoce, esta va a estimular, este es un rayito, a la proteína G, que se llama transducina. Esta transducina va a activar o va a hacer que junto con la fosfodiesterasa el GMP cíclico activado se convierta a 5 GMP cíclico 5'. Esto se puede concluir con que la luz va a hacer que disminuya el GMP cíclico, ¿ok?
Entonces, este ejemplo este dibujo, lo podemos responder con estos dos, ya que una vez que llega la luz, disminuye el GMP cíclico, lo que va a cerrar los canales de sodio. Entonces, si el sodio ya no puede pasar, va a haber una hiperpolarización y esto va a tener como consecuencia que no haya apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje, lo que va a permitir que no haya una exocitosis de glutamato, ¿ok? A diferencia de cuando tenemos aumentado el GMP cíclico, este va a permitir que haya una apertura de los canales de sodio, lo que va a permitir que la célula se despolarice, generando una apertura de los canales de calcio que son dependientes del voltaje y como se despolarizó, pues van a permitir que haya una apertura de estos canales y esto va a hacer que finalmente sí haya exocitosis de glutamato, ¿ok? Ahora, respecto a la teoría tricromática de la visión, van a existir 3 tipos de fotopsinas o de conos, los cuales van a ser activados por longitudes de onda diferentes. Son como los colores primarios, pero en vez de amarillo es el verde. Entonces, el azul va a estar a una longitud de onda aproximada de 445 y el verde va a estar a una longitud de onda de 535. Es donde está como el punto más alto. Y el rojo va a estar a una longitud de onda de 570 nanómetros. En caso de que se encuentre, estos son los colores que el ojo puede percibir, las longitudes de onda que se pueden percibir por los conos. Pero todos los colores que están fuera de estas longitudes de onda específicas, el cerebro las va a tratar de asociar dentro de estas, ¿ok? Va a decir como, ok, es un color entre el azul y el verde, entonces va a percibir una longitud de onda, digamos, de 460, ¿no? Y va a ser un color entre, pues, azulito, verdecito, ¿ok? Entonces eso pasa con todos los demás colores que percibimos. Ahora, finalmente, con la vía visual, esto es un tema, puede parecer muy complejo, pero está muy sencillo. Para entenderlo, funciona mucho pensar que lo que es visto de un lado se proyecta hacia la vía opuesta. La vía visual es la vía por la que se mandan señales nerviosas desde los campos visuales hasta el cerebro, ¿ok? Entonces, esta va a ser, primero, la N es de las retinas nasales, esta es la parte nasal, esta es las partes temporales, temporal izquierda, temporal derecha. Va a ser la retina temporal izquierda, la retina temporal derecha, las retinas nasales, ¿ok? Entonces, estos círculos son los campos visuales, campos retinales. Ahora, lo que percibimos en el campo visual del ojo izquierdo, pero únicamente en la retina temporal izquierda, solo este completo es el campo visual. Esto únicamente es la temporal, ¿no? Entonces, lo que es percibido en el campo visual temporal izquierdo, esas fibras, esa información se manda hacia el campo retinal del mismo ojo, del lado izquierdo, pero en la parte nasal. Esto va a ser en las células ganglionares y ahí se van a hacer sinapsis, ¿ok? Esas fibras se van a continuar hasta formar el nervio óptico izquierdo. Estamos del lado izquierdo, se va a formar el nervio o cintilla óptica izquierda. ¿Por qué?
Lo que es visto del campo visual del lado izquierdo, como les expliqué, también va a pasar con izquierdo y temporal, va a pasar con el campo nasal izquierdo, ¿ok? Entonces se van a decusar y al llegar a las células ganglionares van a estar del lado contrario, pero siempre del mismo ojo. Entonces se van a continuar así como se cruzaron y se va a formar el nervio óptico izquierdo, el cual va a estar formado por las células, por las fibras, perdón, de un mismo ojo. Entonces va a haber un nervio óptico izquierdo y un nervio óptico derecho, porque va a pasar lo mismo con el ojo derecho. Hasta aquí, los nervios están formados por las fibras del mismo ojo, ¿ok? Luego, más adelante, estas fibras van a continuar hasta el quiasma óptico, donde las fibras nasales de cada uno de los ojos se van a decusar. Por eso aquí se los traté de poner con colores para que se entendiera un poquito más. Entonces, lo que es observado en el campo del lado temporal es percibido por las fibras nasales, ¿no? Entonces, las de ambos ojos se van a decusar y esto va a ser en el quiasma óptico. Estas fibras, así como se cruzaron, se van a continuar y van a formar los tractos ópticos del lado izquierdo y del lado derecho, que van a ser axones o fibras que se tienen de ambos ojos, porque ya se cruzaron aquí una vez por en medio. Entonces va a formarse el tracto óptico izquierdo y el tracto óptico derecho. Ambos van a tener fibras de ambos ojos, ¿ok? Esto es importante que a partir de los tractos ópticos, por eso les dibujé estas ramitas, van a salir fibras que se dirigen hacia diferentes partes del cerebro que no van a ser la corteza visual, ¿ok? De ahí la gran mayoría de las fibras se van a dirigir hacia la corteza visual. Antes de eso van a llegar hacia el cuerpo o núcleo geniculado lateral dorsal del tálamo. Del lado izquierdo, recordemos que es el lado izquierdo, va a ser el lado derecho. Del lado izquierdo van a llegar a las capas 1, 4 y 6. Y del lado derecho van a llegar a las capas del mismo cuerpo, pero 2, 3 y 5, ¿ok? Entonces van a llegar finalmente al mismo lugar, que es el cuerpo geniculado lateral dorsal, pero a diferentes capas. Una vez que pasan por ahí, continúan su recorrido y antes de que lleguen a la corteza visual primaria, la formación de los 4 tipos de fibras van a formar la radiación óptica, que pues ya esto es lo que va a llegar finalmente hacia la corteza visual primaria, que es el área de Brodmann 17, y las que son las que provienen de las partes nasales van a llegar finalmente al asa de Baumann, que es el área superior, y las que vienen de las regiones nasales van a llegar al asa de Meyer, que es la parte inferior. Ahora, recordando un poquito de la corteza visual primaria, va a estar en la cisura calcarina del lóbulo occipital medial, lesiones que existen en todo el tracto, en todo el recorrido del nervio, ¿ok? Entonces, para que haya ceguera, va a ser una lesión en el nervio óptico de un solo ojo, ¿ok? O sea, puede haber ceguera de ambos ojos, pero va a ser lesión de los nervios. Entonces, va a ser una lesión que va a afectar los campos visuales y retinianos del mismo ojo.
¿ok? Esto va a ser por una lesión que hay donde se formaba antes de que llegaran al quiasma óptico, ¿ok? Siempre es del mismo ojo. Ahora, si hay una lesión en el quiasma óptico, generalmente se puede relacionar con tumores hipofisiarios. Se va a formar una hemianopsia heterónima bitemporal. Es bitemporal porque son ambas regiones temporales de cada uno de los ojos. Es heterónima porque son diferentes ojos. Y esta va a ser una lesión en las fibras que llevan información de los campos visuales temporales izquierdo y derecho respectivamente. Este es el derecho y este es el izquierdo. Y cuando se llegan a decusar, ahí es cuando existe la lesión. Entonces las personas no van a percibir la información, no van a poder ver objetos que estén en estos lados, ¿ok? Y ahora, cuando hay lesiones en el tracto óptico, recordemos que aquí está el nervio óptico, quiasma óptico, tracto óptico. Cuando hay lesiones aquí, va a ser una hemianopsia homónima y de este lado va a ser izquierda, o sea, esta en específico va a ser izquierda. Izquierda porque va a ser una lesión que afecte los campos visuales de ambos ojos, pero va a ser del lado izquierdo de ambos ojos. O sea, va a ser que la persona no pueda ver nada de este lado y todo de este lado sí. ¿Ok? Entonces va a afectar el campo visual retiniano, temporal izquierdo y el campo visual nasal derecho, ¿sí? Ahora, en caso de que haya una lesión en el tracto genículo-calcarino, se va a formar, esto ya es hasta acá, hasta este nivel, va a ser una hemianopsia homónima izquierda, en específico, y esto va a ser izquierdo con respecto a la mácula, ¿ok? De aquí también pueden surgir cuadrianopsias, pero es similar a la lesión que hay en el tracto óptico. La diferencia es que esta lesión va a ser hasta el tracto genículo-calcarino. Estas lesiones pueden afectar los campos visuales temporal izquierdo y el nasal derecho. Recordemos que este es el lado derecho, este es el lado izquierdo, estos son los temporales y esta parte es la nasal, ¿ok? Entonces, se diferencia de la lesión del tracto óptico porque en estos no hay afección de la mácula, ¿sí? Y pues ese es todo el tema de fisiología de la visión. Espero le hayan entendido y les haya gustado mucho. Hasta luego.